Bueno, el video de ahora es sobre diseños experimentales. Conceptualización. El diseño es un plan específico utilizado para asignar a los participantes a cada una de las condiciones de la investigación. De acuerdo a Kerlinger, el diseño es el plan, la estructura y la estrategia de una investigación cuyo objetivo es dar respuesta a ciertas preguntas y controlar la varianza. El diseño va a ser el propósito implícito, dice Kerlinger, de imponer en la investigación restricciones controladas sobre observaciones de fenómenos naturales. En pocas palabras, yo voy a utilizar el diseño como una armazón, como un plan para poder determinar qué se va a realizar y cómo voy a controlar eso que voy a realizar de investigación. Si el diseño, dice Kerlinger, está concebido de forma estructuralmente pobre, el producto final, que serían los resultados de la investigación, serán defectuosos. Si al menos está bien concebido, dice, desde el punto de vista estructural, el producto final tiene mayor probabilidad de alcanzar la atención científica, o en pocas palabras, de ser aceptado por la ciencia. Plan. Dijimos que el diseño es un plan. Y un plan es el esquema global o programa que consiste en bosquejar lo que hará el investigador, desde las hipótesis hasta el análisis de resultados. En pocas palabras, el esquema global de una investigación podría ser de la siguiente manera. Por un lado tenemos el problema, y de ese problema extraemos o generamos hipótesis, y las hipótesis debemos llevarlas a comprobación mediante el experimento. Ese experimento va a ser directamente evaluador de las variables. O sea, las variables son sumamente importantes. Entonces, ese experimento con esas variables van a evidenciar si las hipótesis son correctas o son incorrectas. Posteriormente, después de realizado el experimento, se pasa a los resultados y el análisis de resultados. Aquí podríamos poner una A de análisis, lo cual me lleva a formular conclusiones. Y en estas conclusiones pues se aceptan o rechazan las hipótesis de investigación. Entonces todo vuelve nuevamente a la hipótesis y a los problemas. De modo que si no se acepta la hipótesis de investigación, si se acepta la hipótesis nula, es decir, se rechaza lo que tú estás investigando, la relación entre variables, se debería de plantear nuevas hipótesis. Entonces puede continuar con nuevas investigaciones. De igual manera, aunque se acepte la hipótesis, y es decir, tú estás comprobando una relación entre variables, también podrías continuar con nuevas investigaciones. También dije que el diseño era una estructura. Esta estructura, que es el bosquejo, va a ser el esquema de operación de las variables en estudio. Como pudimos ver en la diapositiva anterior, todo era un bosquejo, pero te daba una idea de cómo se va a llevar a cabo la investigación completa.
Y de acuerdo a Kerlinger, el diseño es un plan, dijimos, una estructura de las relaciones entre variables de un estudio de investigación. Y un diseño no solo dispone de las relaciones del estudio, sino que también implica cómo se va a controlar la investigación, qué control va a llevar. Entonces es una estructura para la metodología de la investigación, pero también una estructura para los controles y la realización de la misma. Estrategia. El diseño corresponde o comprende los métodos mediante los que se reunirán y analizarán los datos. Va a indicar cómo se alcanzarán los objetivos de la investigación y cómo se abordará el problema. En pocas palabras, el diseño incluye toda la metodología, pero también la estrategia que va a seguir el investigador, o que vas a seguir tú como investigador, para poder llegar a esos resultados y aceptar o rechazar la hipótesis, agregando a la teoría. Cuestionamiento sobre la necesidad del diseño de investigación. Ciertos cuestionamientos podrían ser los siguientes. Primero, ¿cuáles son las variables en estudio? ¿Cómo se medirá el efecto de la variable independiente? ¿Cuáles son las características a analizar? ¿Qué factores pueden influir en las características? ¿Cuántos tratamientos se harán? ¿Cuántos grupos se formarán? Es decir, un grupo control, un grupo experimental o un control y dos experimentales, eso no importa, pero el diseño decide o tiene en su estructura cuántos grupos van a ser. ¿Cómo se van a obtener los datos? Es decir, cuántas observaciones van a haber, qué tipo de datos serán, cuál será la forma en que se analizarán esos datos. Todo eso está implicado en el diseño. Finalidad de los diseños. Pues tienen dos finalidades. La primera es dar respuesta a las preguntas de investigación. Y segundo, controlar la varianza. Para poder entender lo que es el control de la varianza, hay que pensar que la meta ideal de todo experimentador sería el hecho de que las medidas tomadas de la variable dependiente tengan relación directa a la variable independiente, es decir, que hayan sido causadas, si quieres verlo de esta manera, o haya habido una incidencia directa de la variable independiente en la variable dependiente. Entonces, la meta ideal sería comprobar esa directa relación entre la variable independiente hacia la variable dependiente. Ahora bien, el problema es que no siempre se da al 100% así, es decir, en esta variable dependiente van a influir en ella diferentes tipos de variables, no solo la variable independiente que estamos manipulando como investigadores, sino que también puede haber las variables intervinientes, por ejemplo, de ambiente, de sujeto, de lo que fuera.
Entonces, el hecho que solo sea la variable independiente la que influye en la variable dependiente no puede ser, no es algo real. Ahora bien, se debe controlar esa variabilidad creada por las diferentes variables. Y eso se sucede porque con la variable independiente van a concurrir una serie de variables ambientales y del sujeto o históricas del lugar que pueden afectar la conducta del sujeto en cierto momento. Entonces, una de las principales tareas del investigador va a consistir en determinar cómo puedo controlar esas variaciones creadas por las variables intervinientes. Y eso es lo que se llama controlar la varianza. Voy a controlar esas variables intervinientes para que no afecten al resultado de la variable dependiente. Y de esa manera pueda determinar a ciencia cierta que es la variable independiente la que ha influido directamente. La finalidad de los diseños va a ser dar respuesta a las preguntas de investigación, es decir, si hay una relación entre las variables, y controlar la varianza, es decir, controlar todas las variables que no sean la variable independiente que pueda estar influyendo directamente en la variable dependiente. Los objetivos de los diseños va a ser suministrar datos confiables para la prueba de hipótesis, controlar la varianza debido a los tratamientos. Nuevamente estamos hablando del control de las variables intervinientes o del control de los tratamientos mismos que no vayan a generar demasiada confusión o varianza a la variable dependiente. ¿Qué nos dice el diseño? Los diseños prácticamente nos van a decir qué observaciones debemos hacer, cuántas observaciones debemos hacer, cómo se van a registrar las observaciones, cómo se van a analizar los datos. Es decir, a un diseño en X están relacionados los estadísticos específicos. Entonces, ¿qué nos dice el diseño? Es qué observaciones, cómo voy a registrar esas observaciones y cómo voy a analizar esos datos estadísticamente. Otros aspectos a considerar. Bueno, todo diseño depende del propósito de la investigación. O sea, como investigador debes de plantearte cuál es tu propósito para hacer esa observación y esa investigación. Entonces, esa es la primera cuestión. Ya teniendo en mente cuál es tu propósito, debes tener un diseño que te pueda llevar a mediante una metodología específica a los resultados que tú esperas tener. Cada investigación requiere de un modelo especial que depende de las decisiones previas tomadas por el experimentador. Este modelo especial lo dice el diseño. Cada diseño está determinado por una serie de prescripciones operativas. En pocas palabras, operativamente te va a decir cuántos grupos van a haber, cuántos tratamientos van a haber, cuántas observaciones van a haber y cómo vas a revisar o analizar esos resultados. Prescripciones operativas de los diseños. Ya lo hablé antes, pero los diseños te van a ayudar en la selección de los sujetos y los grupos. Es decir, para los diseños tú vas a decidir o tomar decisiones de cómo vas a seleccionar a esos sujetos y a los grupos. Vas a tener en cuenta también la aplicación de los tratamientos y en qué momento se van a aplicar y los estadísticos para poder analizar esos datos. En pocas palabras, si tomamos un diseño de dos grupos, antes y después,
voy a hacer una tabla acá, pero acá tenemos el grupo 1 y el grupo control. Los grupos van a ser por azar. Va a haber una observación. Muy bien, este es un diseño, van a disculpar mis dibujos, pero un diseño antes y después de dos grupos. O un diseño de dos grupos por azar, antes y después. Por un lado tenemos el grupo experimental o grupo 1, en este caso, y el grupo control. Las personas van a ser asignadas a ese grupo mediante el azar. ¿Okay? Voy a asignar tanto los individuos a cada grupo por azar, y también voy a asignar cuál grupo va a ser el experimental y cuál grupo va a ser el control. Eso lo decido por azar. Luego, el diseño nos dice que en este caso van a haber dos observaciones antes del tratamiento, es decir, una observación para el grupo experimental y una observación para el grupo control. Luego aplico el tratamiento al grupo experimental, pero no se aplica el tratamiento para el grupo control. Fíjate cómo acá no hay un tratamiento en sí. Y se le pasa una observación posterior a cada grupo. Observación 3 y observación 4. Este es post, después. Y estas son observaciones antes. Fíjense cómo aquí están las observaciones antes. Y aquí están las observaciones después. ¿Después de qué? ¿Y antes de qué? Del tratamiento. Por eso es que este diseño se llama diseño de dos grupos por azar, antes y después. Porque hay una observación antes, una observación después. Pero también te está diciendo en qué momento hay el tratamiento, en medio de las dos observaciones, y a qué grupo va a haber el tratamiento. Los diseños me van a ayudar a planear y a resolver. Me van a identificar cuáles factores y de qué manera van a intervenir esos factores en la experiencia, en la investigación. Me van a ayudar en la selección del tipo de medida que se utilizará en el registro de las observaciones. Me van a ayudar en la correcta disposición y organización de los datos para el análisis, así como la adecuada aplicación de las pruebas estadísticas. Me ayudarán a planear y a resolver la posibilidad de extender los resultados a determinada población. Otros cuestionamientos que pueden haber respecto a los diseños. ¿Quién está implicado en la investigación? Es decir, ¿cuáles van a ser los sujetos? ¿Dónde se va a llevar a cabo la investigación? ¿En qué contexto o situación? ¿Por qué se espera que ocurra algo? Es decir, el tratamiento de la variable independiente, ¿en qué momento va a haber? ¿Qué ha ocurrido? Es decir, las observaciones, las medidas. ¿Cómo sabemos que ha ocurrido lo que esperábamos? Aquí me faltó la H de la A, de haber, van a disculpar. ¿Cuándo sabemos que ha ocurrido cada acción de la investigación? Es decir, ¿cuál fue el procedimiento que hemos tomado? Clasificación de los diseños. Normalmente esta es una clasificación que fue presentada, tengo entendido, por ahí por 1979 al 81, por Jaime Arnau Gras.
Y Jaime Arnaud Gras definió que los diseños estaban clasificados de la siguiente manera. Él dijo que hay diseños de dos grupos al azar, diseños multigrupos totalmente al azar, diseños factoriales, diseños de bloques homogéneos, diseños de doble bloqueo, diseño intrasujetos, diseño de grupo único y diseños cuasi experimentales. Diseños de dos grupos al azar. En este caso tenemos el diseño de antes y después. Ya se los ejemplifiqué, el diseño de antes y después. Tenemos también un diseño solamente después. Eso quiere decir que en lugar de haber una observación antes, no la hay, ni tanto para el grupo experimental ni tampoco para el grupo control. Y tenemos también el diseño de Solomon. Bueno, el diseño de Solomon es lo que comúnmente se llama diseño de 4 grupos antes y después. Y es el siguiente. Tenemos por un lado el grupo experimental 1 y control 1, grupo experimental 2 y control 2. Todos han sido por azar, eso no va a cambiar aquí. Las observaciones, en este caso, van a disculpar como me está saliendo el dibujo, pero hay observación antes y en el grupo experimental 1 y grupo control 1. Luego tenemos el tratamiento, hay tratamientos en todos los grupos y tenemos observación después en todos los grupos. Fíjate cómo en este diseño de Solomon no hay observación antes en el grupo experimental 2 y grupo control 2. Es decir, solo hay una observación antes, hay solo en el grupo experimental 1 y control 1. Lo bueno de este diseño es que ya está manejando dos grupos experimentales contra dos controles. O sea, tenemos un mejor control de las variables, de la varianza, y poder determinar muy bien cómo es que influye cada una de las variables independientes, o más bien la variable independiente en diferentes tipos de tratamientos. De acuerdo a Kerlinger, podría haber incluso una variación en la cual uno de los grupos experimentales, el experimental 2, es en lugar de un grupo experimental, un grupo control. De esa manera tendríamos un grupo experimental contra, por así decirlo, 3 grupos control. Además, podemos utilizar lo que se llaman diseños factoriales, que ya ven casos de factores, de por ejemplo, y tiene que ver con, estamos hablando de la relación que puede existir entre 2 factores por 3 factores. Estamos hablando de por ejemplo, podría ser
si estamos investigando qué sé yo, algo emocional de algún político antes de tomar el poder, durante que lo está tomando sería, y después sería antes, durante y después. Y podríamos compararlo el político A con el político B en todo caso, de antes, durante y después, por decirles algo. Podría haber también un diseño factorial que solo es 2 por 2, es decir, toda el área C, todo esto no lo va a presentar, solo va a presentar una tabla de A por A, B por B, etcétera. Es decir, esta tabla va a ser el diseño factorial 2 por 2. Podría ser antes de tomar el poder y después de tomar el poder, si quieren verlo de esta manera, o cualquier disposición que tenga 2 factores por 2 factores. Dentro de los diseños de doble bloqueo tenemos lo que se llama el diseño de cuadrado latino y el diseño de cuadrado greco-latino. Se dice latino porque uno de los principales originadores de la teoría de los diseños de cuadrados latinos fue Leonhard Euler. Vamos a escribirlo acá. Leonhard fue Leonhard Euler, y él desarrolló los cuadrados con caracteres latinos como símbolos, usando símbolos, pero más bien son agrupamientos de una matriz de n por n elementos, es decir, quería escribir y moví, son una matriz de n por n elementos. Eso quiere decir que podría ser como una matriz de multiplicar en todo caso. De esa manera. Ahí tenemos un cuadrado latino. Son utilizados generalmente en experimentos que tienen condiciones heterogéneas, donde las propiedades cambian en dos direcciones. Generalmente puede ser en uso de análisis de laboratorios, o donde las propiedades van a cambiar significativamente de un momento a otro. Siempre se utiliza azar para asignar a las unidades, y aquí hablamos ya de unidades, hacia las direcciones. Pueden ser dos direcciones. El cuadrado greco-latino es una variación del cuadrado latino. Siempre es una matriz, siempre tiene que ver con n por n, de modo que lo consideran como una extensión del cuadrado latino, y en el cual se puede incluir una tercera variable de control o variable de bloque. En este modelo, como el diseño de cuadrado latino, todos los factores deben tener el mismo número de niveles o de tratamientos, y el número de observaciones va a seguir siendo en relación directa a esos tratamientos.
Generalmente los cuadrados grecolatinos se van a obtener por una superposición de dos cuadrados latinos del mismo orden o de la misma número de factores. No viene el caso ahorita ejemplificarlo, sin embargo pues es de necesario que lo conozcan. Tenemos además dentro de los diseños experimentales lo que se llama el diseño de grupo único. Ahí tenemos el diseño de un solo grupo sin repetición y diseño de un solo grupo antes y después. En este caso tienes un grupo nada más. Que está ahí por azar o puede estar ahí por voluntariado porque tienen las mismas características las personas, pero va a haber una observación inicial, el tratamiento y una observación después. Entonces es un solo grupo, no hay más, pero es muy útil. Podemos tener una idea de cómo influyó el tratamiento en la variable dependiente. Por último tenemos lo que son los diseños cuasi experimentales. En ellos podemos encontrar un diseño con post-prueba únicamente y grupos intactos, diseño con pre-prueba, post-prueba y grupos intactos, diseños cuasi experimentales de series cronológicas, diseños de series cronológicas de un grupo, con múltiples grupos, con repetición de estímulo, con tratamientos múltiples. Bueno, los diseños cuasi experimentales, de acuerdo a Campbell y Stanley en 1973, son utilizados para aquellas situaciones sociales en que el investigador no puede presentar los valores de la variable independiente a voluntad, es decir, no lo puedo controlar la variable independiente, ni tampoco puede crear los grupos experimentales por azar. Entonces, lo único que puede hacer en cambio es introducir algo similar al diseño experimental en la programación de los procedimientos y la recogida de los datos, la observación, de modo que no hay control de la variable independiente y tampoco hay un control riguroso de los grupos experimentales, y por eso se llama cuasi experimental. Quizá las ventajas de los diseños cuasi experimentales sea una mayor flexibilidad que los diseños experimentales, es decir, permiten abordar el estudio de ciertos fenómenos no aptos para ser abordados en procedimientos experimentales. Hay ciertas situaciones conductuales que no puedes observarlas directamente en el laboratorio y deben ser observadas en el ambiente natural. Para eso se emplean. Entonces son utilizados para en esas relaciones del ambiente poder llegar a entender cómo es la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Uno de los mayores inconvenientes de los diseños cuasi experimentales es la validez. Es decir, no hay una validez interna o una validez externa que sí lo tienen los diseños experimentales. ¿Por qué? Porque no hay una selección de la muestra, no hay una selección de los grupos experimentales y no hay una manipulación de la variable independiente. Y con eso terminamos el video de diseños experimentales. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.